Estábamos pensando en nuestra última sesión que al final de nuestra vida, espiritualmente hablando, el resultado de nuestra labor debe ser como el oro, la plata y las piedras preciosas. Nuestra vida debe ser sobre el principio de Romanos 11, verso 36, de Dios, por Dios y para Dios. Eso significa que todo debe ser de acuerdo con su voluntad, por lo que debemos conocer las Escrituras. Dios nos ha dado la Escritura para que sepamos su voluntad. Jesús resumió toda su vida en una oración. Si no lo sabes, está en Juan 6, verso 38. Una oración fue toda su vida. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Si le preguntaras a Jesús, ¿por qué viniste a la tierra? La mayoría de la gente dice que vino a morir en la cruz. No, esa fue una pequeña parte del por qué vino. Juan 6, verso 38 dice, vine del cielo para hacer la voluntad del Padre. Si el plan de Dios para Jesús era que solo muriera por nuestros pecados, podría haber hecho a Jesús como él hizo a Adán. Ya sabes, del polvo del suelo hacer otro hombre. Jesús, hecho en esa figura de barro, y no tendría que perder su tiempo viviendo durante 30 años en la tierra, haciendo sillas, bancos y todo eso. Simplemente iría a morir en la cruz. Pero, ¿qué faltaría? No habría habido conexión entre él y la raza de Adán. Habría sido solo otro montón de arcilla, pero tenía que estar conectado con la raza humana. Y es por eso que tuvo que tener una parte de María en él. Es por eso que tuvo que nacer de María. Tenía que tener eso. De lo contrario, no tendría conexión con la raza humana. De lo contrario, no podría morir por nosotros. Es por eso que tuvo que entrar en el vientre de su madre y crecer. Y la segunda razón es porque tenía que ser un ejemplo. No vino a la tierra solo para morir por nuestros pecados. Vino a ser un ejemplo. Entonces, él podría decir, sígueme. Así como tomé mi cruz todos los días de mi vida, toma tu cruz todos los días. Y él tomó su cruz desde que era un niño. ¿Puedes imaginar cómo debe haber sido? Tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Y dice en Juan capítulo 7 que no creían en él. Se lee sobre 4 hermanos y 2 hermanas en Marcos capítulo 6. Solí imaginar en mi mente cómo sería vivir con 4 hermanos y 2 hermanas y que no crean en ti. No creen cuando María les dice, escuchen muchachos, su hermano mayor no nació como el resto de ustedes, es Dios Todopoderoso, quien vino en forma humana. ¿Piensas que creían eso? Dirían, mentiras, no trates de engañarnos, mamá, ya no somos niños. Podrías habernos engañado cuando éramos niños. Dice que cuando fueron adultos de algunos 27 o 25 años, ellos no creían en Jesús, a pesar de lo perfecto que lo vieron vivir al menos 20 años en su casa. Imagina ver a un niño, el mayor de sus hermanos, uno de los mayores creciendo en tu hogar. Piensa en eso y que nunca se enojara, nunca se molestara. No importa cuánto lo irrites, él no reacciona de la misma manera que tú. Nunca dice una mala palabra, nunca cuenta chismes y siempre es obediente a su madre. Digamos que estaba jugando juegos afuera y en su turno de batear, si es que tenían algo como el béisbol en esos días, y María dice, Jesús, ven aquí. Era su turno de batear, pero él lo deja y se va porque mamá lo está llamando. Y todas esas personas en el equipo dicen, oye, vamos a perder, ¿eres un niño de mami? Y todas esas malas palabras que pudieron decirle. Pero a él no le molesta. Tiene que obedecer a su madre. Su madre dice, Jesús, trae un poco de agua del pozo. Él va, saca agua del pozo, vuelve. Para cuando regresa, su turno de batear ya pasó. No le molesta. Él ha obedecido a su madre. Así es como vivió. Imagina la vida de Jesús durante 30 años. ¿Por qué vivió así? Para poder decirle incluso a los niños, síganme. Puedes decirle a un joven de 15 o 25 años, sígueme.
o a una persona que trabaja como carpintero ganándose la vida, sígueme. Estoy seguro de que hubo delincuentes en Nazaret que le robaron a Jesús en su taller de carpintería. Él los perdonaría. Y si alguna viuda pobre necesitaba algún banco o algo, él lo haría. Y cuando ella preguntara, ¿cuál es el precio? Él diría, olvídalo, es mi regalo para ti. Así es como vivió. Entonces no se convirtió en millonario, pero complació al Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso tuvo que nacer como bebé. Toda su vida fue basada en el principio de haré la voluntad de mi Padre, de Él, y buscaba el poder del Espíritu Santo todos los días a través de Él. Y el resultado de su vida fue glorificar a Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que incluso cuando comes y bebes debes hacerlo para la gloria de Dios? Vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Hagas lo que hagas. Eso incluye todas las actividades de tu vida, ya sea que comas o bebas, que es lo más normal que todos hacen, desde los pobres hasta los más ricos. Comas o bebas, haz todo para la gloria de Dios, por Dios y para Dios. Eso es definitivo. En otras palabras, debo ver la voluntad de Dios para mi vida, leer la palabra de Dios y hacer todo en mi vida según la palabra de Dios. Y luego, por Dios significa buscar a Dios para el poder del Espíritu Santo para poder vivir esta vida, para que no peque, no me enoje, no me moleste, no tenga lujuria en mis ojos. No puedo hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Algunos de ustedes todavía están luchando porque no buscan el poder del Espíritu Santo todos los días. Tal vez estás gloriando de una experiencia que tuviste en el pasado antiguo. Eso no será suficiente. Las ramas en el árbol perpetuadas en la savia de ayer no producirán frutos hoy. Necesitas obtener savia no solo todos los días, sino también cada momento. Así es una vida espiritual. No hay una experiencia de una vez por todas. Si vas y preguntas a una rama de un árbol, ¿has tenido una experiencia de una vez por todas para producir fruta? No, estoy en constante dependencia. Por Dios y para Dios, Jesús le dio toda la gloria. Imagina comer y beber para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Comemos y bebemos todos los días. Tienen que ser disciplinados, mis queridos hermanos y hermanas, al comer y beber. ¿Sabes por qué damos gracias cuando comemos? ¿Por qué oramos antes de comer? ¿Reconoces que nuestra comida es un regalo de Dios? Por eso damos gracias. Incluso Jesús siempre oraba antes de comer. No es un ritual, sino una expresión de gratitud. Número 1. Y hay una oración también. Padre, la fuerza que obtengo de esto es para mantener mi cuerpo en forma y saludable para que pueda usarlo para tu propósito. No es solo para satisfacer mi lujuria por comer. Jesús no era como Juan el Bautista comiendo langostas y miel silvestre. No era lo que llaman un espartano, que comía comida muy simple. Lo llamaron bebedor de vino, pero no se emborrachó nunca en su vida. Pero si le dieras algo como helado, lo comería. Y disfrutaría de la comida, pero no comería en exceso. Podía disfrutar de una buena comida, pero recuerda, él era una persona que también podía ayunar por 40 días. Fue completamente disciplinado incluso en su alimentación y bebida. Y déjame decirte, no puedes ser un discípulo de Jesús si no te disciplinas al comer y beber. Hazlo para la gloria de Dios. En otras palabras, Señor, la razón por la que estoy comiendo y bebiendo en esto no es solo porque lo disfruto. Dios ha hecho tal que podamos disfrutar de una buena comida. Hay muchas cosas que nos ha dado para disfrutar. Podría haber hecho comida de manera insípida y decir solo cómelo. Es para mantenerte saludable, pero ha hecho que la comida sea sabrosa. ¿Por qué puso tanta comida sabrosa en este mundo? Porque incluso en un mundo pecaminoso, Dios no ha abandonado al hombre. Quiere que el hombre disfrute el alimento. Toma el sexo, por ejemplo. Hay tanto placer en el sexo. Dios lo ha permitido. No quitó ese placer del sexo cuando el pecado vino al mundo. Él podría haberlo hecho. Podría haber dicho como castigo, no habrá más placer en la comida ni habrá placer en el sexo.
Dios es un Dios bueno, pero no se dejen dominar por el placer del sexo. Así es como viven las prostitutas y los hombres inmorales. Para ellos el placer del sexo es lo principal. Así es como entra la pornografía y la masturbación y todo lo que entra. Todo lo que hagas lo debes hacer por la gloria de Dios, de Él, por Él y para Él. Así que nunca olvides eso. Toma estas cosas y por lo general dices, la vida será abundante. Estás lejos, mi hermano. Te diré esto, tu vida será liberada. Por ejemplo, la lectura. La Biblia dice, dar gracias por todo. ¿Sabes por qué no puedes dar gracias por todo? Es porque no buscas la gloria de Dios en todo. En todo podemos glorificar a Dios. Si dices, Señor, quiero darte gracias. No he sido llamado aquí para hacer lo que quiera, comer lo que me gusta, lo que sea que disfrute. Dice, come para la gloria de Dios. Todo debe estar bajo la disciplina de Dios. Eso no significa una esclavitud. De hecho, trae libertad. Vas a preguntarle a un médico, él te dirá que si comes de manera disciplinada, vives mucho más tiempo. Mucha gente muere temprano porque comen muy imprudentemente. Y tú podrías decir, ¿hablas de comer y beber en una iglesia? Seguro. Dice que si comes y bebes, que sea para la gloria de Dios. Eso está en la Biblia. Entonces, como me alimento y bebo para la gloria de Dios, debo averiguar si este tipo de comida es buena para mí. Y si descubriera que este tipo de comida me hará gordo, descuidado e inútil para Dios, y que acortará mi vida, no debería comerlo. Debería ser disciplinado en mi alimentación. No es solo hacer ejercicio. Como escuché que alguien dijo, las mejores flexiones para estar saludables son las flexiones en el comedor. Así que debemos ser disciplinados en nuestra comida y bebida también. Todo para la gloria de Dios. Es una gran promesa. Y para eso tenemos que reconocer que delante de Dios somos nada. Jesús nos enseñó en Juan capítulo 15 una gran verdad sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Juan capítulo 15. Te mostraré dos lados de esta moneda. Cada moneda tiene dos lados. Así que aquí hay una moneda ahora. Un lado de la moneda dice en Juan capítulo 15 versículo 5, la última parte. Sin Cristo no puedo hacer nada. Ahí solo tienes un lado de la moneda. Dice que sin Cristo no puedes hacer nada. Y eso no es todo. Eso no te ayudará. Da vuelta al otro lado de la moneda. Y eso es en Filipenses 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos son los dos lados de la moneda. Nunca lo olvides. Juan capítulo 15, verso 5 y Filipenses 4, verso 13. Sin Cristo puedo hacer nada. Con Cristo puedo hacer 100%, no 90%, sino 100% de lo que Dios quiere que haga en mi vida. No tendré el ministerio de otro hombre. Durante años y años le dije a la gente en Bangalore, por favor, no intentes copiar el ministerio de Zach Punen. Esa no es tu vocación. Yo no podré hacer tu trabajo y tú no podrás hacer el mío. He estado equipado para hacer mi tarea. Y digo, por ejemplo, si la mano dice, wow, es maravilloso cómo la lengua puede hablar y puede cantar. Señor, me gustaría ser como una lengua. El Señor dice, no, tienes que ser una mano. La mano hace tantas cosas que la lengua no puede hacer. La lengua no tendría fuerza para hablar si la mano no recoge la comida y la pone en la boca. Dios ha hecho que este cuerpo sea tan interdependiente el uno del otro. Incluso el corazón que es lo más importante. ¿Sabes que el corazón también necesita que los ojos vean la comida, la mano para tomarla, la boca para masticarla, el estómago y todo lo demás para digerirlo, para darle fuerza al corazón? Incluso el corazón, que es la parte más importante, depende de todos los demás miembros del cuerpo. No hay un miembro que sea independiente de sí mismo. Y no hay un miembro en el cuerpo que sea inútil o demasiado pequeño sin importancia. Muy a menudo hablo de las uñas. Las uñas son quizás una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero cuando sientes picazón usas las uñas. No hay parte de tu cuerpo que pueda ayudarte como las uñas. Entonces puede ser como una uña. Por ejemplo, hay partes de tu espalda que no puedes alcanzar. Entonces le dices a alguien, ráscame la espalda.
¿Sabes qué es lo que es rascar la espalda espiritualmente? Animar a tu hermano o hermana. ¿Sabes cuánto se ocupa para alentar a tu hermano? Una frase. A menudo le digo a la gente, cuando escribes un correo electrónico a alguien, ¿por qué no agregar una frase al final para alentarlo? Has escrito un correo electrónico respondiendo a tantas cosas y con una frase puedes alentarlo. O cuando hablas con un hermano por teléfono, ¿has pensado en alentar? Es un gran ministerio. Anímense los unos a los otros a diario. Eso está en la Biblia, por cierto. Hebreos capítulo 3, versículo 13. En la Nueva Biblia de las Américas dice, exhórtense los unos a los otros cada día. Aquí hay un mandato que creo que casi todos los creyentes desobedecen. Es casi como si no estuviera en la Biblia. Exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Sabes cuánto se necesita para alentar a una persona? Solamente una frase. Nunca olvido lo que pasó. A menudo digo esto. Hace más de 50 años, estaba en una conferencia en un lugar de otro país. Una persona de allí no sabía hablar inglés, pero era un hombre piadoso. Y él quería alentarme y me dijo una frase en inglés. Él me dijo, hermano Zach, Dios tiene un gran plan para tu vida. Yo tenía 30 años, apenas me conocía. Acababa de llegar allí para una conferencia. De alguna manera, el Señor me mostró que Él era un hombre piadoso. Nunca lo he olvidado durante casi 55 años. Me animó. Yo era una persona joven. Yo estaba muy inseguro sobre el futuro y me enfrentaba a tantas dificultades y problemas. Una frase me animó y ha durado para siempre. Dios tiene un plan para tu vida. No necesitas mucho para alentar a alguien. Animarse unos a otros a diario. Bien, déjenme hacerles otra pregunta muy simple. A todos los que están casados, ¿a quién ves diariamente? A tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que la animaste con alguna palabra? No estoy tratando de hacerte sentir culpable. Solo trato de señalarte lo que dice Hebreos 3, verso 13. Verán, hay escrituras que leemos y desobedecemos, y ni siquiera lo sabemos. Animarse unos a otros a diario. Puedes comenzar hoy o la próxima vez que veas a tu esposa. ¿Sabes cuánto tiempo lleva? Ni siquiera toma un minuto. Apreciar algo que ha hecho. Tal vez ella cocinó algo para ti. ¿Te apresurarás a señalar cuando falta algo en esa comida? ¿Qué hay de apresurarse cuando es buena y ella ha trabajado duro? Oh, es muy importante, en nuestros hijos especialmente. He visto que los niños necesitan aliento. Claro, necesitan corrección, pero necesitan aliento. Los hermanos a tu alrededor necesitan aliento. Entonces, tomemos esto más en serio. Di, Señor, quiero que mi vida sea así, una bendición para otras personas. Pero si quiero ser así, tengo que ver esta moneda. Por un lado, sin mí puedes hacer cero y por el otro lado, conmigo puedes hacer todo. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, es muy difícil para nosotros ser un cero. Moisés era un gran hombre en Egipto, listo para ser el próximo faraón, tan talentoso. Y Dios dijo, no puedo usarte hasta que te haga un cero. ¿Y sabes lo que hizo? Lo envió al desierto durante 40 años. Se casó con una mujer no israelí y tuvo que vivir en la casa de su suegro durante 40 años. Si has vivido en la casa de tu suegro incluso durante unos días, sabes lo humillante que es. Y aquí está el gran hombre que iba a ser Faraón, el gobernante más grande del mundo. Dios tenía un gran plan para él. Él dijo, no puedo cumplir ese plan en tu vida, Moisés, hasta que seas un cero. Y ese hombre que pensó un día, puedo liberar a los israelitas de Egipto al intentar golpear a una persona y matarlo. Y si hubiera seguido así matando a los egipcios, ¿cuánto tiempo habría tomado? Dios dijo, acabaré con ellos en un momento, pero no pudo usarlo hasta que fuera un cero. Te diré por qué se convirtió en cero cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente.
Él dijo, te estoy llamando, hablarás por mí. Él dijo, no, 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 no puedo hablar. ¿No puedo hablar? ¿Cómo dijo eso? Vamos a Hechos, capítulo 7. ¿Cómo fue cuando estaba en Egipto preparándose para ser el próximo faraón? Dice sobre Moisés en Hechos, capítulo 7, versículo 22. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras. Y sin embargo, cuando Dios se encuentra con él en la zarza ardiente, dice, oh Señor, no puedo. Dios dice, tienes que hablar. No, no puedo. ¿Sabes cómo sucedió eso? ¿Cómo se convirtió en un cero? Viviendo 40 años en el desierto con su suegro durante 40 años. Tú, gran hombre que estabas listo para ser un faraón de Egipto, te he hecho un cero. Ahora te usaré. Te usaré para hacer el mejor trabajo que se haya hecho hasta ese momento. Liberas a 600,000 hombres, más mujeres y niños, 2 millones de personas. Voy a liberarlos a través de tu mano del mayor poder del mundo, el poder de Egipto. Te has hecho un cero. No podía usarte hasta ahora. Estabas lleno de ti mismo. Eras poderoso en palabras y hechos. Y queridos hermanos, ese es el problema con muchos de nosotros. Somos poderosos en palabras y hechos. Y espero que Dios no tenga que ponerte en la casa de tu suegro durante muchos años para usarte. Pero de alguna y otra manera, tiene que reducirte a cero. Siempre ha sido a la manera de Dios. Jacob, quien era un hombre inteligente que engañó a su hermano Esaú para obtener la primogenitura, fue engañado por su suegro, Labán. Estaba enamorado de Raquel, la hermana menor, el hombre inteligente que podía engañar a su hermano mayor. Y Labán no quería darle a Raquel hasta que la hermana mayor se casara. Entonces, ¿sabes lo que hizo? No tengo tiempo para mostrarles eso. Pero en la recepción de la boda, él dijo, tengamos la celebración antes de la boda. ¿Alguna vez has estado en una boda donde se hace la celebración antes de la boda? Nunca he estado en una así en toda mi vida. Siempre es después de la boda que tienen la celebración. Labán era un tipo inteligente. Dijo, tengamos la celebración antes de la boda. ¿Sabes? Su objetivo era casar a la hija mayor. Entonces emborrachó a Jacob. Y luego este tipo estaba medio dormido y borracho. Y le da la mano y pone el anillo en la mano. No sabe quién es. Él piensa que es Raquel porque está muy borracho. Era Lea. Y no sabe hasta que se despierta la mañana siguiente. Están dormidos juntos. Fue entonces cuando en la mañana siguiente se despierta y dice, oye, ¿me casé contigo? El hombre que engañó a su hermano fue engañado por alguien. Así es como Dios redujo a Jacob a cero y tuvo que trabajar durante 20 años hasta que se convirtió en cero. Y luego Dios dijo, ahora cambiaré tu nombre a Israel. Te romperé el muslo, tendrás que caminar con un bastón aunque eres un hombre joven. Vas a caminar con un bastón por el resto de tu vida, pero te convertirás en un príncipe de Dios. A través de ti vendrá la nación de Israel y a través de la cual vendrá mi hijo Jesús. Tú, Jacob, no Esaú. Dios tiene que reducirnos a cero. Ahora, por favor, observemos este video de aproximadamente 10 minutos y luego continuaremos. Ahora voy a demostrar algo aquí. ¿Cuáles son las cosas en las que nos gloriamos? Voy a ilustrar esto llamando personas aquí al frente. Le pediré a este joven que pase al frente. La mayoría de nosotros nos gloriamos en las riquezas. Él representa las riquezas. Él es el hombre más rico del mundo. Él es el número uno en la revista Forbes de las personas más ricas del mundo, pero representa este cero. En otras palabras, sin Dios, Él es nada. ¿De acuerdo? Otra de las cosas en las que nos gloriamos, vamos a llamar a otro hermano aquí al frente. Aquí tenemos un hermano que es muy atractivo y él representa la belleza. ¿Ven lo guapo que es? Lo digo en serio. Pero sin Dios es otro cero. Muy bien. ¿En qué otra cosa se gloria la gente? En la posición. Este otro hermano va a representar la posición. Él tiene una posición muy alta en el mundo. Él no lo reconoce y parece humilde, pero tiene un puesto muy alto. Pero es un cero a los ojos de Dios.
Muy bien, que pase adelante el siguiente. Él se ve muy inteligente y tiene un doctorado. Él representa la educación, pero es otro cero. Muy bien, que pase el siguiente. Aquí está el atleta. Él gana todas las medallas de las Olimpiadas. Él representa los deportes, pero es otro cero. Que pase adelante el siguiente. Este tipo realmente es popular. Entre los jóvenes, los ancianos y las mujeres, él es muy popular. Representa la popularidad, pero es otro cero. Que pase el siguiente. Este representa a los predicadores. Es otro cero. Ya sabes, los predicadores pueden estar orgullosos de predicar, pero es otro cero. Que pase adelante el siguiente. Hay un millón de otras cosas que representan todo de lo que puedes estar orgulloso. Este hermano representa todas esas cosas. Muy bien, que pase el último hermano. Y este último es la raíz de todo. Él representa el yo. Ahora, estúdialas detenidamente para que veas lo que Nabucodonosor entendió. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Sabes qué es lo que les da valor? Jesús. Si ponemos este uno al principio que representa a Jesús, ¿ahora ves el valor de todas estas personas? Si quitas a Jesús, aunque tengan todas esas cualidades, siguen siendo ceros. Pero en el momento en que Jesús entra, aunque solo sea una persona, tiene más valor que todas estas otras personas, solo porque Jesús está con él. Jóvenes, recuerden eso. Nunca lo olviden. Entonces tenemos aquí a una persona, pero cuando tienes compañerismo, este 10 se convierte en 100. Es lo maravilloso del compañerismo. Tienes un hermano más en compañerismo, mira lo que pasa. Y uno más, y uno más, y uno más. Compañerismo, compañerismo, donde todo el mundo reconoce que es como un cero sin el Señor. En otras palabras, es nada. Esta es la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Y tú puedes ser un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro funcional. Si reconoces como el rey Nabucodonosor y Pablo reconocieron que eran nada y Dios es todo. Espero que esta ilustración quede grabada en tu mente para siempre. Y en el momento en que de repente vuelvas a enorgullecerte de ti mismo, ya sabes lo que pasará. De nuevo serás un cero. Es por eso que siempre necesitas a Jesús como el número uno en tu vida, en cada área de tu vida durante todo el año. Gracias a todos los hermanos que han participado. Muchas gracias. Si quieres ver este video, está en YouTube. Simplemente busca Zach Pudding siendo un cero y puedes encontrarlo en YouTube. Dura menos de 10 minutos, pero es más de lo que ves allí. Es algo que debes reconocer en tu vida todos los días. Es lo que más me ha ayudado en mi vida. Te lo diré honestamente. Puedes pensar que es fácil predicar. No lo es. Especialmente cuando vas a diferentes audiencias aquí y allá, en diferentes partes del mundo, diferentes iglesias, algunas muy inteligentes y otras muy simples y analfabetos. Para conocer la necesidad allí. Señor, ¿cómo puedo saberlo? No sé la necesidad de estas personas. Y el Señor dice, sé un cero y te daré palabras para decirles. El secreto de la vida cristiana es ser un cero. Y Dios tuvo que reducir a las personas a eso. Al igual que Moisés, el hombre más poderoso que fue criado para Faraón, quien era el gobernante más grande del mundo en esos días.
Y Moisés habría sido el siguiente faraón y tuvo que reducirlos a cero. Y la forma en que Dios los redució a cero, a él y a Jacob, fue con cosas difíciles y humillantes. Al reducirlos a cero, Jacob se convierte en Israel y Moisés se convierte en el mejor profeta de su tiempo. Y tú puedes ser así. Y la razón por lo que no lo eres hoy es porque no estás dispuesto a ser cero. Hay algo en ti que todavía te hace sentir, soy alguien. Estoy dotado, puedo hacer esto, puedo ver lo que he hecho en mi vida, puedo hacer esto, puedo sentirme tentado a sentirme así, pero sigo viviendo ante el Señor y digo, Señor, no soy nada. El secreto de ser un cero hoy está en inclinarte ante el Señor todos los días cuando te despiertas por la mañana y dices, Señor, quiero vivir ante ti hoy. Serás un cero en poco tiempo. Puedes tener pensamientos muy altos tuyos. Se reducirán a cero. Déjame mostrarte Daniel capítulo 4. Nabucodonosor fue el mejor gobernante de su tiempo. Y Dios tuvo que reducirlo a cero porque quería usarlo. Dios tiene diferentes formas de reducir a las personas a cero. En el caso de Moisés fueron 40 años con su suegro. En el caso de Jacob fueron 20 años con su suegro. En el caso de Nabucodonosor fue reducirlo al nivel de un animal. Y dice que comenzó en Daniel capítulo 4, versículo 32. Durante 7 años comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. El pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Imagina al gran gobernante del mundo reducido a ese estado. Al final de ese periodo, versículo 34, como Dios tiene formas maravillosas, deja que este hombre se reduzca al nivel de un animal, comer hierba y no cortarle las uñas y crecerle el cabello como las plumas de águilas. Y al final, Dios lo humilló. Había aprendido su lección. Y dice al final de este periodo, en Daniel 4, verso 34, levanté mi voz al cielo y alabé al Altísimo. Este hombre pagano reconoció al verdadero Dios, lo honró y él dijo, su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Y el siguiente versículo 35 es algo que él entendió que la mayoría de los creyentes no han entendido. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Lo entendió. Moisés lo entendió. Jacob lo entendió. Y se convirtieron en hombres de Dios. Pablo lo entendió. Él dijo, soy el mayor de los pecadores. Todos los habitantes de la tierra son considerados como cero. Dios lo hace de acuerdo con su voluntad en la tierra y en el cielo. Y nadie puede cuestionarlo diciendo, ¿qué es lo que has hecho? Si te pones en el lugar de Nabucodonosor es necesario. No tenía una Biblia ni el Espíritu Santo. No digo que tienes que ir a comer hierba y todo eso, pero sí puedes permitir que Dios, el Espíritu Santo, te humille para aprender esto. Creo que es una de las mayores lecciones que la mayoría de los cristianos no han aprendido. He enseñado esto durante años, pero lo veo incluso en las iglesias de CFC. Muy pocas personas lo han entendido. Todos piensan que son alguien. Especialmente si Dios los usa un poco. Tal vez Dios te usa un día para traer un alma a Cristo. Trajiste un alma a Cristo. ¡Wow! Estás hablando de eso durante los próximos 6 meses y tu cabeza está tan inflada. Dios dice, ya no puedo usar a esta persona. Se destruirá a sí mismo. Su cabeza ya se ha vuelto tan grande porque trajo una persona a Cristo. ¿Qué pasará si trae a otra persona a Cristo? Poco a poco se hinchará tanto que irá al infierno, porque Dios aborrece a los orgullosos. Así que para evitar que una persona se vaya al infierno, Dios tiene que dejar de usarlo. ¿No es eso desafortunado? Entonces Dios tiene que dejar de usar un hermano a quien quería usar poderosamente, porque se enorgulleció. Recuerdo haberle hecho esta pregunta al Señor hace muchos años. Dije, Señor, India tiene miles de millones de personas. ¿Dónde están los profetas? Israel era un país tan pequeño y tenía profetas. ¿Dónde están los profetas en la India? Y el Señor dijo que había varios hombres a quienes llamé a ser profetas en este país, pero algunos de ellos se enamoraron y se casaron con la mujer equivocada. Algunos de ellos consiguieron un buen trabajo en algún lugar y fueron tras el dinero.
Algunos de ellos comencé a usarlos y se llenaron de orgullo, tanto que ya no podía usarlos. Y algunos de ellos los llamé, pero se distrajeron a otro ministerio, que les pagó un salario más alto, y muchas razones. Y fracasaron, fracasaron y fracasaron. Entonces los profetas son poco comunes, porque un país con 2.000 millones de personas no tiene profetas. ¿No crees que Estados Unidos necesita profetas? Profetas que nunca imaginarán que son alguien, que sabrán que no son nadie, que serán ceros, que tendrán a Cristo como número uno frente a ellos. Eso les da valor. Quitas ese uno y es un cero de nuevo. Él puede tener ese uno frente a él por 20 años. Y se le agregan muchos otros ceros. Iglesias construidas y otras cosas. Un día se enorgullece, desaparece ese uno y vuelve a cero. Eso es exactamente lo que le ha sucedido a numerosas personas en la historia de la cristiandad. Es muy difícil para Dios usar a un hombre sin que el hombre se hinche. Queridos hermanos, serán uno de los que tomen el desafío y diga, Señor, quiero que me uses y por favor, manténme humilde. No puedo ser humilde yo solo. Reconozco eso también. Cuando digo que no puedo hacer nada, no puedo mantenerme humilde a mí mismo. Reconozco eso. Digo, Señor, veo cómo me estás usando aquí y allá, y es muy difícil. Puedo enorgullecerme. Solo tú puedes mantenerme humilde y haz lo que quieras para mantenerme humilde, lo que sea. Dios hará eso por ti, mi hermano. Creo que Dios quiere usar a cada uno de ustedes si le han dado su vida a Cristo. Si realmente tienes un arrepentimiento de tus pecados y te niegas a ti mismo, ese es un requisito importante. Tienes que estar harto de ti mismo y eso a veces puede llevar algún tiempo. Puedes comenzar a pensar si Dios te usa un poco aquí y allá, que eres alguien. Y además de eso, si algún hermano te elogia, estás en peligro de eso. Y si un hombre de Dios a quien respetas te elogia, entonces te resultará difícil recuperarte durante la próxima semana. Cuando alguien te elogia, debes inclinarte ante Dios y decir, Señor, Él me lo ha dicho con un buen espíritu para alentarme, pero sé lo que soy. Él no sabe lo que soy. Soy un pecador, salvo por gracia. Momento a momento, soy dependiente de ti. Inclínate ante Dios constantemente, especialmente si tienes algún don. Aquellos que tienen talento musical, creo que están más en peligro. Algunos músicos han perdido su salvación porque eran tan talentosos músicos cristianos. ¿Sabes? Las personas están más atraídas a los músicos que a los predicadores. ¿Lo sabes? Tienes una celebración con música cristiana, mucha gente va a eso. Entonces los músicos de pie en el escenario actúan exactamente como lo hacen estos músicos seculares. He visto eso, así como los músicos seculares, el cantante por un lado, el baterista por otro, el guitarrista en otro. ¿Por qué no pueden estar todos juntos? Porque en el mundo se paran así. Imitaron esa basura. ¿Dónde están los cristianos que se enfrentan a todas estas tonterías de imitar al mundo? Muy raro encontrar hombres de Dios que se enfrenten a todas las tonterías que ocurren en el mundo cristiano. Por eso la iglesia ha sufrido, el trabajo de Dios ha sufrido. Pero oro para que alguno de ustedes Dios les dé gracia donde quiera que estén. Vienen de muchas partes diferentes de este país. Tienes una gran responsabilidad. Quiero decirte y te diré algo más. Tu responsabilidad ha aumentado en los últimos días. Y al final de esta conferencia mañana aumentará mucho más. Y eso no es algo para que tengamos miedo, sino para estar agradecidos. Señor, ahora reconozco que me das una responsabilidad. Digamos que estás trabajando en una empresa y quieren transportar una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, desde aquí en Denver a una sede en Nueva York. Y envían a un hombre diciendo, aquí hay $1,000, tienes que ir y darlo allí. Y a ti te dan $1,000,000 en efectivo. Tienes que ir allí. Y ambos tienen que tomar el vuelo nocturno para ir a Nueva York. ¿Vas a dormir?
¿Vas a hablar con alguien que sepa que tienes $1,000,000 y que posiblemente quiera robarte? Serás muy cuidadoso, porque tienes más que perder. Ese tipo solo lleva $1,000. Tú llevas 1,000,000. A quien más se le da, mayor responsabilidad tiene. Cuando llegas al otro extremo, no vas a entregar $1,000 como el otro. Tienes que entregar $1,000,000. Y cuando llegas al final de tu vida, Dios no esperará de ti la misma pequeña cantidad que le dio a alguien más. Va a esperar más y más porque viniste para esta conferencia. Recibiste algo. Tienes más que esos otros tipos que nunca vinieron a la conferencia. Esos otros tipos que van a una iglesia muerta donde nunca escuchan claramente la verdad de Dios. Tienes más. Es un privilegio. Y debes de estar muy agradecido por las cosas maravillosas que desafían tu corazón. Pero querido hermano, esa es una tremenda bendición haber recibido más de Dios. Pero entonces eres responsable de más. ¿O preferirías decir, Señor, solo dame $10 para no responder por más? ¿Quieres ser así? No, yo digo, Señor, dame 1,000,000,000. Quiero usar mi única vida en lo máximo posible para que pueda mostrar mi gratitud a Jesucristo por morir por mí, renunciar a todo por Él. Espero que seas desafiado así. Medita en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor me enseñó desde el comienzo de mi vida cristiana, para meditar en la vida de Jesús, cómo sufrió y muchas otras cosas abrieron mis ojos para ver cuánto sufrió en Getsemaní. Hay un gran verso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el ministerio del Espíritu Santo. Diferentes personas tienen diferentes entendimientos del ministerio del Espíritu Santo. Estuve en la asamblea de los hermanos durante muchos años. Dicen que cuando naciste de nuevo recibiste el Espíritu Santo. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Yo también creo eso. Pero como dije el otro día, cuando entró el Espíritu Santo es como una luz que entra en una casa de 10 habitaciones. Cuando nací de nuevo, entró el Espíritu Santo. Una habitación estaba iluminada. ¿Hay una luz en esa casa? Sí. ¿Está llena de luz? No. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Está lleno del Espíritu Santo? No. Tan simple como eso. Hay otras 9 habitaciones que no se han abierto. Están cerradas. No permites que entre el Espíritu Santo. Por eso no estás lleno del Espíritu Santo. Él toca la puerta, al igual que Jesús. Se para en la puerta y toca. Jesús nunca entrará en la vida de una persona si no se lo permite. Él dice, ¿puedo entrar en la habitación de las finanzas y supervisar cómo ganas dinero? El Espíritu Santo dice, quiero consultar tus libros de cuenta. ¿Me dejarás entrar en esa habitación? Revisaré todo allí, sin piedad, cuidadosamente. Quiero ver si has escrito exactamente lo que tienes y cómo lo gastaste. ¿Eres descuidado en tus gastos? ¿Eres lujoso y derrochador? ¿Estás disciplinado con tus gastos? Y quiero ver si has pagado todos tus impuestos correctamente. Soy más estricto que el IRS, dice el Espíritu Santo. Ellos pueden perder algo, pero no me perderé nada. Tienes que pagar tus impuestos. Quiero que seas honesto. Quiero que nunca estés endeudado ni siquiera por $1. Si en alguna emergencia tienes que pedir prestado, pagarás lo antes posible. Te negarás algo para pagar lo antes posible. ¿Eres así? Pensarás que es mejor mantener al Espíritu Santo fuera de esa habitación. Es demasiado difícil ser controlado así. Esa habitación permanecerá oscura. Por eso no está lleno del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo llega a otra habitación. Él dice, esta es la habitación donde está todo lo que lees. Quiero ver lo que lees y lo que lees en Internet. Quiero ver eso. Y hay ciertas cosas que no quiero que leas en Internet. Hay ciertos sitios a los que nunca quiero que vayas. ¿Qué libros y documentos has leído? Y hay ciertos libros que quiero que leas. Tú dices, Señor, es mucho control. Vas a controlar todo lo que veo en Internet y lo dejas fuera de esa habitación. Esa habitación permanecerá oscura. Mira lo que quieras. Así es con todas las habitaciones. El Señor revisa cómo te comportas con tu esposa. Nada que ver con cómo se comporta tu esposa contigo. Eso no importa. Esa es otra casa. Tu esposa es otra casa. El Espíritu Santo cuida las habitaciones de esa casa. Si ella obedece o no es su asunto. Pero tú, ¿cómo tratas a tu esposa?
Es una habitación que el Espíritu Santo quiere revisar y no tiene nada que ver con cómo se comporta tu esposa. Ella puede ser la más malvada, puede ser una bruja, pero tú tienes que comportarte como Cristo. Dirás, eso es demasiado. Si ella se comporta como una bruja, tengo que tratarla como tal. Bueno, el Espíritu Santo dice que no entrará en esa habitación. Así es como tantos creyentes permanecen en sus habitaciones oscuras. Van a reuniones, claman, lloran. Oh, lléname del Espíritu Santo. Él nunca te llenará. Le cerraste todas las puertas cuando Él vino a tocar. ¿Cómo esperas que sea lleno? Y podría nombrar habitación tras habitación. ¿Dónde quieres que entre? Pero tú mismo le cierras la puerta. No estoy tratando de condenar a nadie. Mis mensajes nunca serán de condena, sino de aliento. Hermano, no sabes lo que te estás perdiendo al no dejar la luz entrar a esa habitación. Sé tan rígido. Por ejemplo, di, Señor, si accidentalmente no he pagado mis impuestos en alguna parte, por favor, hazme hacerlo. Lo hice una vez. He hecho mi mejor esfuerzo toda mi vida. Nunca he ganado mucho, pero incluso con lo poco que tengo, digo, Señor, quiero pagar mis impuestos correctamente. Y seré muy exacto, extremadamente cuidadoso revisándolo una y otra vez. Mira, ¿es correcto? ¿He pagado todo? Si hay deducciones legales por todos los medios, deducirlas. Una vez le dije al Señor, Señor, he hecho todo lo posible para pagar todos mis impuestos, pero es posible que haya alguna ley que no supiera. Y si por ignorancia no he pagado algún pago al gobierno, hazme pagarlo de alguna manera. ¿Y sabes lo que pasó? Es muy interesante lo que me pasó con la respuesta a esa oración. En la India, muchos servicios no eran servicios privados, como ferrocarriles y muchas otras cosas, los teléfonos y todo eso. En esos días en la India, todo era administrado por el gobierno. Los teléfonos eran administrados por el gobierno. Los ferrocarriles eran administrados por el gobierno. Y todo estaba bajo el gobierno. Era una sociedad socialista. Entonces, una vez que estaba haciendo una llamada de larga distancia y los servicios telefónicos en la India eran malos en esos días, es mucho mejor ahora. Hablo de los teléfonos viejos, no los celulares, sino los viejos teléfonos donde los levantabas y marcabas con la rueda. Y después de que terminé esta llamada de larga distancia, la cual era muy costosa, y lo coloco en su lugar, y siempre lo recogía de nuevo para ver si estaba desconectado, y no estaba desconectado por alguna razón. Entonces, eso es parte de los servicios telefónicos defectuosos en la India. Dije, wow, por cada segundo que pasa tengo que pagar. ¿Ahora qué hago? Todavía no se desconectaba. ¿Qué hago? ¿Sabes lo que tuve que hacer? Desde mi teléfono fui a otro lugar. Llamé al intercambio telefónico desde el teléfono de otra persona. Hola, por favor, señor. Mi teléfono no ha sido desconectado. Terminé mi llamada hace mucho tiempo. Y después de un tiempo se desconectó. Para el momento me tocó pagar por todo ese tiempo que no usé. Y digo, Señor, creo que esta es la respuesta a mi oración. En algún lugar he olvidado pagar al gobierno los impuestos y me lo ha quitado a través del teléfono. Alabado sea el Señor. Esa es la única vez que alabé al Señor porque pagué más por algo que ni siquiera usé. Te digo que si eres tan rígido con Dios y exacto con Dios, Él hará cosas poderosas por ti, porque Él es exacto contigo. Sé exacto con Dios. Dile, Señor, nunca amaré el dinero, y mucho menos engañaré a nadie para obtenerlo. Y con eso, a pesar de que he estado sirviendo al Señor a tiempo completo, ya estaba con mi esposa en esos días. A veces tenía dificultades en los primeros días, pero ahora ya no. Dios nos ha proporcionado mucho, pero en esos días era muy poco, particularmente los primeros meses de nuestro matrimonio. Pero puedo decir esto, en toda mi vida, ahora tengo 85 años. Nunca he estado endeudado por un solo día, incluso con un centavo, con nadie del mundo. Si tenía poco, vivía con poco. Si compré algo, lo pagué completo. Si estaba en una tienda y quería comprar algo y me faltaba dinero, le pedía prestado a un hermano y el mismo día se lo pagaba. Entonces, si eres exacto así con el dinero, te digo que Dios será exacto contigo en muchas otras cosas. Menciono esto porque veo que incluso en Bangalore, muchas personas que llevan años en CFC
eran descuidados. Y a veces un hermano anciano tiene que ser estricto. Lamento decir que algunos ancianos no son estrictos. Un día me levanté en CFC Bangalore porque tengo una responsabilidad. Estos son mis hijos y no quiero que se pierdan. Y les dije, si alguien en esta iglesia ha tomado prestado más de 1,000 rupias de ti y ha pasado más de un mes y no ha hecho ningún esfuerzo para pagarte, ven a verme después de la reunión. Eso le da miedo a la gente. Esa tarde algunas personas pagaron su deuda. Una persona lo hizo en línea de inmediato, tan pronto como terminó el servicio. En otras palabras, tenía el dinero. ¿Por qué no había pagado? Si lo mantengo en el banco, puedo obtener un poco más de interés. ¿Eso es un cristiano? ¿Tratar de obtener interés con el dinero de alguien más? Mis queridos hermanos, les diré por mi experiencia, sean exactos con el dinero. Y Dios será exacto contigo a través del poder del Espíritu Santo. He hecho mi mejor esfuerzo cuando tuve poco. Vivimos con poco, mi esposa y yo. Sacrificamos muchas cosas. No le digo a otras personas que vivan como yo viví. Fui llamado para servir al Señor a tiempo completo. Es de acuerdo a tu llamado. No quiero decir todas las cosas que hice porque no quiero ser un ejemplo. Dios me llamó a algo específico y puede que a ti sea algo diferente, pero tenía que tener mucho cuidado con el gasto financiero, que otras personas tal vez no, pero por mi llamado yo tenía que serlo. Tenía que tener mucho cuidado, no solo para nunca endeudarme, sino nunca desperdiciar dinero en compras innecesarias. Siempre me preguntaba, ¿necesito esto? ¿Necesito más ropa cuando ya tengo todo esto? ¿La necesito solo para estilo o simplemente variedad? No, no compro ropa para variedad o estilo. Es una necesidad. Quiero decir, la ropa es para vestirnos. Y no es necesario que siempre tenga que usar ropa nueva. No. Muchas cosas en el mundo tienen todas estas cosas. Y desafortunadamente muchos creyentes van por eso. ¿Y qué pierden? Pierden la parte del Espíritu Santo. ¿Vale la pena? Reflexiona un poco, mi hermano, y mira lo que has perdido en tu vida porque no te importaron estos asuntos. Dios quiere reducirnos a cero. Cuando me vuelvo cero, Él agrega un 1 al frente y luego agrega algunos ceros más después de ti y te convertirás en 1,000,000,000. Construirás una iglesia. Dios puede usarte para construir una iglesia. Recuerdo cuando tenía 15 años cuando me uní a la academia militar. 15 años. Medía 5 pies con 2 pulgadas de bajo. Era muy débil y delgado. Yo era el más joven de mi clase. Y cuando escucharon que me seleccionaron para unirme a la academia militar, que es lo equivalente de West Point aquí, se rieron de mí y me dijeron, Zach, ¿tú vas a defender nuestro país? Vaya, será mejor que tengamos cuidado. Así es como me despreciaron. Yo dije, está bien. Y así es como me uní al ejército. Y yo nunca participé en hablar en público. Dios me mantuvo débil e indefenso. Y me mantuvo así para que cuando comience a predicar dependiera de su Espíritu Santo y no en mi propia habilidad natural o tal cosa. Entonces, si eres un hermano débil y no eres dotado, alaba al Señor, porque entonces dependerás del Espíritu Santo. Déjame darte un ejemplo. Mira a un hombre pobre. Suponiendo que si el hijo o la hija de alguien está hospitalizado, es muy costoso y no hay seguro. El hombre rico dice, ¿cuánto es? Son $40,000. Le escribe un cheque y dice, aquí está, muchas gracias. ¿Qué hay con el hombre pobre? La factura es de $500. Ni siquiera tiene eso. Y dice, Dios, por favor, ayúdame. Y confía en Él. Es un creyente. Él confía en Él. Le dan un regalo de la nada de alguien que probablemente ni siquiera conoce. Y son $500. ¿No es maravilloso? Te digo que ese hombre tuvo una experiencia emocionante que ese hombre rico nunca tuvo. Ese tipo solo saca su chequera y escribe algo. Este tipo no tenía nada y obtuvo una experiencia emocionante. He tenido experiencias emocionantes como esa, incluso financieramente. Te daré un ejemplo y ya no haré perder tu tiempo con más ejemplos. Hace 50 años, cuando comenzamos CFC, la primera CFC, comenzamos a reunirnos en nuestra casa con 2 familias. Y poco a poco gente llegaría y otros se irían. Algunas personas vendrían solo para escuchar mi mensaje, no para quedarse en la iglesia. Después de algún tiempo el número creció a 60. Vaya, ese es un gran número. Y tuvimos que conseguir otro edificio.
Y teníamos muy poco, pero nunca anduvimos pidiendo dinero. Había una caja allí y el que quisiera poner algo lo hacía. Y había una propiedad cerca que estaba disponible, pero costaba mucho dinero. Y luego de unos 6 años de tener la caja, teníamos alrededor solo la mitad de ese dinero. Y teníamos que pagar eso en 3 meses. De lo contrario, perderíamos la propiedad. ¿Dónde vamos a obtener la mitad de esa cantidad en 3 meses que hemos recolectado de 6 años? Era imposible obtener una cantidad igual en 3 meses. Y no queríamos hacer un anuncio diciendo que necesitamos tanto dinero. Nunca creímos en hacer tales anuncios, porque sabía que la gente pobre daría, pero los ricos serían tacaños. Siempre vemos que las personas ricas suelen ser muy tacañas, excepto algunas pocas que son generosas, pero la gente pobre se sacrificaría y daría. Y yo digo, no voy a ejercer esa presión sobre nadie. Así que nunca lo anunciamos. Solo 2 o 3 de nosotros, los ancianos, sabíamos que necesitábamos tanto dinero, porque ya no cabíamos en mi casa. Así que teníamos que encontrar un lugar mejor. ¿Y sabes lo que pasó? Apenas un par de meses antes de la fecha límite, unos días antes, ni siquiera lo recuerdo, recibí un cheque para la iglesia de alguien que nunca había conocido y que nunca he conocido hasta hoy. Nunca lo conocí. De alguna manera había oído hablar de nuestro trabajo. Era un creyente, pero nunca lo he conocido en toda mi vida. ¿Y cuánto envió en este cheque? La cantidad exacta que se necesitaba para completar esta transacción. ¿Quién le dijo eso? ¿Crees en un Dios en el cielo que se comunica con la gente? Ahora, tal vez no me creas. Suena tan falso, ¿verdad? Eso no es posible. Zack solo inventa historias. No es un cuento de hadas. En realidad sucedió. Todavía tengo esa carta que esa persona escribió y nunca lo he conocido hasta hoy. Él ya falleció y se fue ahora. Sabía de él, pero nunca lo conocí. Por supuesto, le escribí la carta y le dije muchas gracias, pero nunca lo conocí. Escuchó sobre nuestra labor y nos envió este dinero. Esa es una experiencia y puedo decirles a otros en nuestra vida familiar y en nuestro ministerio. Es maravilloso vivir por fe, confiar en Dios. Y quiero decirles a todos, particularmente a aquellos que se encuentran en dificultades financieras, para pagar sus necesidades cada mes, los gastos en tu hogar, confía en Dios. Él nunca te defraudará. Te lo digo de 60 años de experiencia. Pero estábamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Cuando me casé no podía pagar ni siquiera el alquiler para una casa, porque había regalado todos mis ahorros para la obra de Dios 2 años antes de casarme. Y cuando me casé, le dije a mi esposa que no tengo nada, no tengo ingresos, no tengo cuenta bancaria. Mi papá es un pobre pensionista, pero él tiene una habitación libre en su casa y nos ha permitido quedarnos allí. Así que nos quedamos en una habitación de la casa de mi padre durante no 1 o 2 días, sino durante 4 años, porque no pudimos pagar nada. Bien, eso fue difícil para mí y mi esposa. No disfruté de quedarme en la casa de mi padre después de casarme. Y ciertamente fue más difícil para mi esposa. Pero mis padres eran excepcionalmente buenos creyentes. En ese sentido, fue fácil para los dos. Pero nunca tomé un centavo de ellos. Viví allí, pero nuestro hijo nació allí y fue muy difícil. Confiamos en el Señor, pero te diré algo al final de esto. Esos fueron los mejores años de nuestra vida. Ahora tenemos más y no tenemos que pedir tanto a Dios, pero en esos días realmente tuvimos que confiar en Dios día a día. Y esos son días emocionantes. Hoy tengo suficiente. Puedo ir al banco y usar mi tarjeta de débito para retirar algo de dinero. Hoy no es tan emocionante como lo era en esos días. No tenía ninguna tarjeta de débito. No tenía nada en el banco. Tenía que confiar en Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es que si Dios te pone en esa situación, tal vez perdiste tu trabajo y no sabes cuándo vas a obtener otro. De todas las personas sentadas aquí, eres bendecido. Ese no es el tipo de palabra que alguien te dirá, ¿verdad? Pero lo eres porque ahora solo dependes de Dios. Es algo maravilloso. Te lo digo por experiencia. Es maravilloso en esas situaciones donde dependo de Dios.
Hay situaciones a las que tengo que ir a predicar y tengo que confiar en Dios. Incluso esta situación cuando vine aquí. Y Santosh me dijo, bueno papá, tienes que dar 10 sesiones en 3 días. Dije, wow, tengo que depender de Dios entonces. Quiero decir, si solo fuera una reunión está bien, tal vez podría manejarla, pero tengo que hablar en 10 sesiones. Bien, tendré confianza en el Señor y lo he experimentado antes. En los primeros días recuerdo que solíamos tener conferencias en las aldeas y tuve que hablar hasta en 5 sesiones todos los días, durante 3 días. Pero ahora soy mayor. Si Dios te llama a hacerlo, lo haces. Y le dije a Santosh, si me quedo atascado en algún lugar, espero que me ayudes. Bueno, no me he estancado hasta ahora, pero lo que digo es que Dios es un buen Dios. Solo digo esto para animarte. No estoy hablando de mí mismo. Te lo digo, incluso en la noche antes de llegar a este lugar para esta conferencia, el Señor dijo, recuerda lo que siempre has enseñado, ser la rama en el árbol. No tiene que producir nada, pero debe permanecer en el árbol. Todos los canales deben estar abiertos para que la savia fluya. Eso es todo. Queridos hermanos, esta es la vida cristiana. Soy la vid, ustedes son las ramas. La rama no tiene que producir nada. Bien, quería mostrarte este versículo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 es un verso maravilloso. Habla de cuando te llena el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Está hablando del Espíritu de la verdad. Vamos a ver el versículo 14, que es lo que quiero que mires. Juan 16, verso 14. Él me glorifica, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Revelará, mostrará a ustedes. Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Este ha sido un verso muy precioso para mí, el don del Espíritu Santo. Más que hablar en lenguas, más que la capacidad de predicar o cualquier otro don del Espíritu Santo. Yo no buscaba el don de sanidad, milagros o tales cosas. Pero esto, Juan 16, verso 14, el ministerio del Espíritu Santo tomará las cosas de Jesús y las revelará a mí. ¿Y qué me va a revelar? ¿Que resucitó a los muertos? Entonces no lo necesito. Cualquier persona lee la Biblia y sabe que Él resucitó a los muertos. ¿Que Jesús predicó el sermón del monte? No necesito el Espíritu Santo para saber eso. Cualquiera puede leerlo en Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me va a revelar? Te lo diré. Las cosas que no están escritas en la Biblia acerca de Jesús. ¿Has leído los últimos versos de Juan después del final de los 4 evangelios? Al final de los 4 evangelios que describen la vida de Jesús, así es como concluye. El último verso de los 4 evangelios. Esta es la conclusión de los evangelios. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Es eso una exageración? No creo que el Espíritu Santo exagere en la Biblia. No acuses al Espíritu Santo de exageración. De todos modos, Juan solo dice pienso, no dice que es cierto. Pero creo que eso significa que hay muchas cosas sobre Jesús. No encajarían en 4 evangelios. ¿Te gustaría saber eso? Estoy interesado. Cuando leí eso dije, wow, ¿dónde puedo encontrar eso? Te lo diré. Juan capítulo 16, versículo 14. Es por eso que Juan 16, verso 14 es una palabra hermosa para mí. Él tomará y revelará las cosas mías que no están escritas en los evangelios, que todos los libros del mundo no pueden contener. Y el Señor ha comenzado a mostrarme cómo Jesús se comportó cuando era un niño pequeño. Te dije cómo iría al pozo para sacar agua cuando era su turno de batear en un juego. Pequeñas cosas como esa. Cómo reaccionaría cuando todos sus hermanos querían irritarlo. ¿Sabes? ¿Has visto esto en una escuela entre los niños? Que cuando un niño es muy bueno, siempre se comporta bien y nunca se enoja. Hay otros que se enojan tanto por eso y quieren burlarse de él e irritarlo.
hacer que se enoje y se ponen felices cuando logran que se enoje. ¿Has visto eso en la escuela? Yo lo he visto. Y a veces los niños son así. Se deleitan en hacer que este buen chico se vuelva malo. Me imagino a los hermanos de Jesús haciéndole eso. Lo intentamos día tras día, toda la semana y nunca se enojó. Vamos a intentarlo de alguna manera. Empujarlo, irritarlo y hacer todo tipo de cosas. Día tras día tras día. Pero él nunca pierde los estribos, nunca se enojó. Cuentan todo tipo de mentiras sobre él. ¿Sabes cómo son los niños? Le decían a María y María era como cualquier otra madre. Creo que ella descubrió gradualmente que Jesús nunca diría una mentira. Pero todo lo que debe haber enfrentado en esa casa, y no te diré lo que el Espíritu Santo me mostró, porque te perderás la alegría de que Él mismo te lo diga a ti. Pero te diré esto. Ve a Juan 16, verso 14 y di, Espíritu de Dios. Esas cosas que están escritas en Juan 21, verso 25, el último verso de los evangelios, que dicen que hay otras cosas que Jesús hizo. Por favor, ¿me puedes mostrar? Jesús dijo en Juan 16, verso 14 que me lo mostrarás. Quiero aprenderlos. Y el Señor te preguntará, ¿por qué quieres aprenderlos? Te diré lo que le dije, porque quiero caminar así. Quiero hacer eso. Nunca me quiero irritar. Mucha gente me irrita y me irrita. Nunca quiero irritarme. Por eso quiero aprender. Quiero vivir así. Él te dirá, ¿es por eso que quieres aprender? ¿O solo para un mensaje en un sermón? No vayas a las escrituras para recibir un mensaje para un sermón. Eso es estar buscando honor. Mejor di, Señor, quiero vivir así. Y te digo que aprenderás cosas que nadie te puede enseñar. Podría decirte muchas cosas. El Señor me ha enseñado con solo venir a mi vida, que así es como tengo que vivir, y ha cambiado mi vida. Hizo que la experiencia en mi casa sea un pequeño anticipo de la vida en el cielo. El reino de Dios entrando en tu vida. ¿Sabes? He sido desafiado por esto. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Jesús dijo que en los últimos días, Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pregunta para todos ustedes, hermanos, que estudian mucho la Biblia. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio de la gracia de Dios es otra cosa. El evangelio de la gracia de Dios es: Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete y puedes recibirle y ser perdonado. ¿Cuál es el evangelio del reino? Nunca escuché a una sola persona predicar eso en los 64 o 65 años de ser cristiano. Nunca escuché a nadie decirme qué es el evangelio del reino. Entonces, cuando nadie me dice, pienso que debe estar en la Biblia. Así que busqué en la Biblia. Agradezco a Dios que encuentro cosas en la Biblia para no temerla de los hombres. Evangelio del reino. ¿Dónde habla sobre el reino? Busqué y busqué. Puedes usar una concordancia si quieres. Normalmente lo buscas en tu teléfono y es muy fácil encontrarlo. Busca la palabra reino en el Nuevo Testamento y llegarás a Romanos capítulo 14, verso 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Son tres cosas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No justicia, paz y gozo. Justicia en el Espíritu Santo. Justicia producida por el Espíritu Santo, no por tu determinación. Paz producida por el Espíritu Santo. Gozo producido por el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, algunas personas piensan que es salir corriendo a predicar el evangelio, difundir el reino de Dios. No. Busca el reino de Dios primero y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué debes buscar? Justicia del Espíritu Santo, paz y gozo del Espíritu Santo y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Has estado haciendo eso? Una vez que entendí eso, comencé a buscarlo. Y luego dice aquí, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y una razón por la que Dios levantó CFC es predicar el reino de Dios. Estoy seguro de que haya personas que lo están predicando, pero son muy pocas. CFC es uno de ellos. ¿Predicar qué? No el evangelio del perdón de los pecados. Predicamos eso. Ni siquiera el evangelio de la victoria sobre el pecado.
Es el Evangelio de justicia 24 horas al día. Nunca hacer nada injusto en nuestras acciones. Nunca hablar nada injusto. Nunca pensar nada injusto. Eso es la justicia. Absolutamente 100% justo. Sin hacer trampa en los impuestos, sin engañar en nuestras conversaciones. Segundo, paz. Paz perfecta en el corazón, sin ansiedad, sin miedo. Paz perfecta con todos. Al menos de mi parte, si quieren pelear conmigo, no puedo hacer nada. Pero por mi parte, no pelearé. A menudo uso el ejemplo de si alguien quiere pelear conmigo. El ruido viene si yo lo hago también, pero si lo ignoro, no hay ruido. Intenta todo lo que quieras, no puedes iniciar una pelea porque yo me alejé. Y si él también se aleja, hacemos compañerismo. Así que les digo a los matrimonios, solo se necesita una persona para evitar el conflicto en el hogar. Si una persona se niega a cooperar, no hay sonido. Su hogar estará lleno de paz. Una persona debe cooperar. Si ambos cooperan, se convertirá en compañerismo. Paz, muy importante. Paz mental. Siempre compruebo mi paz mental si puedo dormir tranquilo por las noches. ¿Puedes dormir en paz por la noche? En lugar de pensar, ¿qué me hizo este tipo? ¿O qué voy a decirle mañana o la próxima semana? Así nunca dormirás. Te lo digo, paz, busca la paz, persíguela. Paz con todos los hombres, paz con tu esposa. He cometido ese error de acostarme pensando, ¿qué debo hacer aquí? ¿O qué debo hacer allí? A veces puede que no sea una disputa. A veces es por algunos planes que has hecho para algo. Espera hasta mañana. Gozo, esa es otra cosa importante. Gozo en el Espíritu Santo. Todo el tiempo, regocíjense en el Señor. La mayoría de las veces, a veces, no. ¿Sabes lo que significa siempre? 24 horas al día, 7 días a la semana. No significa que salte y grite como los carismáticos. Significa un gozo interior. No creo que Jesús andaba saltando y gritando. No puedo imaginar a Jesús así. Pero tiene un gozo tan interno que podía comunicarse con cualquiera que viniera a él. Una vida llena de gozo. Pero no el tipo de gozo que ves en las plataformas de los carismáticos. No, fue un gozo que todo el tiempo se desbordaba. Esa es la vida que quería. Justicia, paz y gozo producido por el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que hemos tratado de predicar. Y dice que en los últimos días Dios levantará tales ministerios que proclamarán ese evangelio y luego llegará el fin. Y yo digo, Señor, quiero acelerar la venida del Señor. ¿Conoces la última oración en el evangelio? Que dice, Señor Jesús, ven pronto. ¿Cómo apresuraré la venida del Señor? Proclamando este evangelio de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y sabes cómo hacerlo? Tienes que ser un cero y buscar el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros aquí, incluido yo. Todos somos necesitados y podemos entender tanto y hemos entendido bastante en estos 2 días. Señor, ayúdanos a vivirlo. Y eso no es posible sin el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Y contigo podemos hacer todo lo que quieras que hagamos en esta tierra. Ayúdanos a no olvidar esto. Gracias por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús, amén.